Hola, estamos aquí de nuevo con el tema de transformaciones canónicas. La aproximación que le estamos dando a las transformaciones canónicas, tanto en este video como en el anterior de la serie, no es desde el punto de vista matemático, sino desde un punto de vista de su aplicabilidad como modelo para interpretar fenómenos físicos. Por eso me entretengo tanto en cosas como la ecuación de Hamilton-Jacobi, la generación, las funciones generadoras, ese tipo de situaciones desde un punto de vista más o menos informal, sin tener en cuenta condiciones analíticas, condiciones topológicas, cualquier tipo de condición de ese estilo, porque eso queda para los físicos matemáticos o para los matemáticos justificar un conjunto de modelos que se hacen para poder interpretar situaciones que en ocasiones quedan más allá de los modelos conocidos. En este caso, la mecánica cuántica parece en principio quedar más allá de lo que se conoce como mecánica clásica. Ciertamente la distinción mecánica clásica, mecánica cuántica surge precisamente cuando se va construyendo la mecánica cuántica. Entonces, vamos hoy a ver cómo se hace la cuantización en la teoría cuántica primitiva, en la mecánica cuántica primitiva. Ese va a ser el interés fundamental. Esto es muy importante porque muchas de las explicaciones que se nos dan de la mecánica cuántica primitiva pasan por ser autoritarias, por ser incompletas, por tener muchos vacíos. Un libro muy importante, muy interesante que nos explica todo esto en detalle es La mecánica del átomo de Max Born. Y este libro es muy bueno, yo lo recomiendo sin concesiones, es el libro de Luis de la Peña de mecánica cuántica, pero que es un ejemplo cuando nos expone la mecánica cuántica primitiva, la mecánica de Ehrenfest, la mecánica de Planck, la mecánica de Einstein, pero sobre todo es la mecánica de Planck y Ehrenfest, porque fueron ellos los que confeccionaron los principios básicos de esta teoría del procedimiento general de cuantización en la mecánica cuántica primitiva. Aquí pone muchos ejemplos, pero hay que tener en cuenta que muchos de esos ejemplos responden al procedimiento general de cuantización, sino que más bien utilizan razonamientos heurísticos basados casi siempre en mecánica estadística. Recordemos que la primera mecánica cuántica, la primera construcción cuántica que estuvo en el modelo de Planck, de la cavidad negra, utilizaba estos elementos: teoría electromagnética, este es uno de los elementos básicos. Tenía otro componente que es la termodinámica estadística y un postulado de cuantización. Postulado de cuantización. Como bien se sabe, en realidad lo que resulta bastante obvio en primer lugar, y como lo mostró un señor que se llama John Norton en un artículo que se titula en el Philosophy of Science, así se llama la revista, Philosophy of Science, en un artículo que se titula La inconsistencia de la mecánica cuántica primitiva, muestra que estos dos puntos de vista, estas dos formulaciones teóricas sí son compatibles entre sí, pero que la teoría electromagnética en total no es compatible con el postulado de cuantización, porque la teoría electromagnética predice cosas que van a estar en completo desacuerdo con los primeros modelos, con las primeras ideas, con las primeras teorías que se tenían respecto al comportamiento atómico. En particular vamos a mencionar las siguientes. La primera predice un espectro de energía, una absorción de la energía continua. El postulado de cuantización es precisamente la manera en cómo empieza la novedad. La energía no se absorbe de manera continua, se absorbe de manera discontinua y asimismo se transmite. Eso, en principio, Planck, de acuerdo a lo que nos enseñó Kuhn, lo consideraba como algo que ocurría únicamente por la extraña
interacción entre el campo encerrado en la cavidad y la naturaleza de los osciladores que él colocaba ahí. Pero bueno, luego se hizo un postulado general, el postulado de cuantización, y este es completamente contradictorio con la teoría de la radiación clásica. También es contradictorio con la teoría de que, pues, si una órbita, un electrón, una partícula cargada está acelerado, es decir, en una órbita circular y periódica, pues debe de emitir energía y no se encuentra en un estado estacionario, y sin embargo es básico para la teoría cuántica primitiva que las órbitas periódicas circulares sean los estados estables de nuestro sistema cuántico. Por lo tanto, Norton restauraba la consistencia lógica simplemente desdeñando la teoría electromagnética completamente y agarrando solamente unos pocos resultados de ella que se aplicaban a algo que él llama radiación. Bien, eso es así en general. La teoría cuántica primitiva es contradictoria generalmente con la electrodinámica, no con la mecánica estadística, no en particular con la mecánica newtoniana. Con esta mecánica no es realmente incompatible, y la mecánica cuántica primitiva es precisamente la manera en cómo lo que llamamos hoy día mecánica clásica y postulado de cuantización, esto es lo que forma, digámoslo así, la teoría cuántica primitiva, TCP, mecánica cuántica primitiva o teoría cuántica primitiva. La mecánica clásica más el postulado de cuantización nos dan la teoría cuántica primitiva. Entonces, ¿qué vamos a agarrar de la mecánica clásica? ¿Cómo vamos a introducir el postulado de cuantización? Ese es el contenido en eso nos ayudan las transformaciones canónicas que ya hemos visto. Entonces, vamos a partir de un sistema mecánico, vamos a explicar cómo se llega a esa armonía y cuáles son los postulados que permiten encontrar ese matrimonio entre el cielo de la mecánica clásica y el infierno del postulado de cuantización. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer un sistema mecanoclásico. Los sistemas mecanoclásicos van a estar regidos, y vamos a suponer que así es, por la dinámica reversible, la dinámica de Hamilton, reversible conservadora de Hamilton. Esta va a ser lo que describa nuestro sistema mecánico. Vamos a postular una transformación a un conjunto nuevo de variables y vamos a explicar por qué esa transformación. Miren, hay dos postulados muy importantes que nunca nos explican en las introducciones, que son la periodicidad. ¿Por qué las órbitas deben ser periódicas en el caso de la mecánica cuántica? Y la invariancia adiabática. Estas son condiciones muy importantes para la construcción de la teoría cuántica primitiva. Empecemos por la periodicidad y después vayamos a la invariancia adiabática. Por periodicidad en la mecánica se entienden dos cosas. Puede haber esto, tenemos una dependencia temporal, le sumamos un periodo y se mantiene así. Esto se llama un movimiento de libración. ¿Cuál sería el dibujito de un movimiento de libración? Bueno, pues una trayectoria de este estilo. Si nosotros comenzamos aquí, este tiene valor QT, nosotros damos toda la vuelta y este es efectivamente QT más un periodo. El periodo es toda la vuelta que dio. Obviamente no necesita ser una trayectoria circular, basta con que sea una trayectoria cerrada. Este es un movimiento de libración, este es el plano QT, a eso le llamamos una libración. Ese es un movimiento periódico de libración. Ahora bien, este movimiento se puede transformar en uno que se conoce como movimiento de rotación. Le sumamos un periodo y es exactamente lo mismo más una cierta constante, una cierta longitud. ¿Cómo lo dibujamos? Bueno, si se los deja uno de tarea a los estudiantes, nunca jamás lo van a poder dibujar porque no sé por qué. Este
es el ejemplo de un movimiento de libración. Aquí está Q de T y este es Q de T más tau más una constante. Lo que los está separando pues es esa constante. Es exactamente el mismo, está desplazado y es exactamente igual que esto, pero cambia únicamente por esta diferencia. Miren, son exactamente el mismo. Uno lo diría, está mal hecho el dibujo, pero así es. Entonces, este se llama un movimiento de rotación. Son dos movimientos periódicos. ¿Por qué en la mecánica cuántica son tan importantes en la mecánica cuántica primitiva, por qué son tan importantes los movimientos periódicos? Son importantes porque los movimientos periódicos son los que Planck, en particular, consideró como la mejor manera de definir los estados estacionarios. Aquí lo voy a poner, estados estacionarios del sistema. Estados estacionarios del sistema cuántico igual a movimientos periódicos. Esto deja fuera, por supuesto, los movimientos elípticos, los movimientos que asintóticamente tienden hacia algún lugar, o los movimientos hiperbólicos, los movimientos que no sean acotados. Los movimientos no acotados quedan fuera de ser considerados como estados estacionarios, en este caso de los sistemas atómicos. Esos no se van a considerar como la mejor reconstrucción de lo que se puedan considerar los estados estacionarios del sistema. Estos estados estacionarios se caracterizan todavía más por la hipótesis de invariancia adiabática. Los estados estacionarios, que son movimientos periódicos, deberán además estar caracterizados por ser invariantes adiabáticamente. ¿Qué quiere decir la invariancia adiabática? ¿Y a dónde apunta? Físicamente, a lo que se refiere es a que nuestros estados estacionarios son estados en los que no existen saltos cuánticos. Es decir, vamos a suponer que esta es una trayectoria estacionaria y esta es otra trayectoria estacionaria. Entonces, si nosotros modificamos los parámetros de esta trayectoria, vamos a decir, los modificamos un poco. La cuestión es, ¿esta modificación que hicimos va a provocar un salto cuántico hacia el siguiente nivel de energía, hacia abajo o hacia arriba? ¿Va a provocar una modificación de los niveles energéticos? No. No, si elegimos adecuadamente la invariancia adiabática. ¿Qué quiere decir invariancia adiabática? Ustedes recuerdan que un sistema físico se caracteriza por un hamiltoniano, su coordenada, su momento y pueden aparecer un montón de parámetros. Estos parámetros caracterizan la curva. La curva. En el caso geométrico, pues pueden ser, si son cuádricas, pues se pueden caracterizar por su excentricidad. Y la excentricidad variante del tiempo quiere decir que estamos variándola lentamente. Bueno, variarla lentamente quiere decir que a lo largo de estas variaciones van a mantenerse acotadas las variaciones adiabáticas. Bien, entonces eso caracteriza pues lo que dijimos, tenemos nuestra trayectoria, variarla o modificarla, modificamos sus parámetros, pues la hacemos un poco así y eso es lo que nos interesa, que bajo una variación adiabática lenta no se produzcan saltos cuánticos en el sistema. Entonces, para caracterizar a nuestro sistema mecanoclásico, debemos elegir sistemas clásicos, aquí lo vamos a poner, sistemas clásicos periódicos e invariantes adiabáticos. Este tipo de sistemas clásicos son los que va a poder cuantizar la teoría cuántica primitiva. Esa es la idea. Los sistemas clásicos deben de elegirse de modo tal que sean periódicos y de modo tal que tengan o presenten invariancia adiabática. Es entonces cuando aparece pues el método de cuantización basado en las transformaciones canónicas. Vamos a introducir un sistema, ya dijimos que nuestra trayectoria, nuestras variables canónicas van a describir el sistema mecánico y vamos a introducir una transformación canónica a otro conjunto de variables. Estas variables fueron introducidas en mecánica celeste
originalmente por un señor francés que se llamaba Delaunay, quién sabe, discípulo de Puiseux. Eran expertos en mecánica celeste, que es en donde se introdujeron estas variables, las variables de Delaunay, así todavía les llama Cornelius Langsus en su libro cuando las introduce, de las variables de Delaunay, o como son más conocidas, variables de ángulo-acción. En estas variables, con estas variables vamos a lograr la caracterización de la invariancia diabática y de la periodicidad del sistema. Estas variables van a tener la siguiente caracterización. Vamos a encontrar una transformación canónica en la que tengamos, y esto es muy importante, vamos a suponer que estas variables son 0 y vamos a suponer que el nuevo hamiltoniano pues nada más depende de estas constantes del movimiento. Algunos le introducen el signo negativo, yo le voy a introducir el signo negativo. Algunos se lo quitan, lo pueden meter dentro de la función hamiltoniana, pero bueno, es irrelevante en este momento el signo. El signo nos va a alterar demasiado lo que queremos decir aquí. Entonces, nuestro sistema, como dijimos anteriormente en un video pasado, es un sistema integrable. Un sistema integrable porque tiene n integrales del movimiento. Es un sistema integrable de Liouville. Los sistemas integrables de Liouville, en principio, deberían poderse cuantizar de acuerdo a la mecánica cuántica primitiva. Eso sería un resultado que habría que demostrar, pero por lo pronto uno lo puede tener como conjetura. Bien, vamos a encontrar entonces una transformación canónica. Ya sabemos cómo se construyen. Necesitamos nuestra ecuación de Hamilton-Jacobi, que va a ser igual a esto. Este hamiltoniano en realidad no importa realmente para resolver esto porque estas son constantes del movimiento. Entonces este es como quien dice una constante que se puede elegir. Algunos le eligen como la constante de la energía, otros le ponen alguna otra cosa. Si resolvemos este sistema, vamos a entonces encontrar nuestras variables. Sin embargo, uno puede encontrarlas sin resolver la ecuación de Hamilton-Jacobi y vamos a ver cómo podemos caracterizar eso. Vamos pues a suponer que nuestro movimiento es un movimiento de libración. La transformación canónica pues hace que esta dependa de estas variables. Por lo pronto vamos a dejar fuera de la ecuación a la variable momental. Entonces vamos, como es un sistema periódico, vamos a suponer que tiene un periodo, puede ser otro número. Yo por arbitrario le voy a poner ese y vamos a suponer que estamos generando un movimiento de libración. Nuestra órbita será una órbita cerrada. Primer paso. Segundo paso, entonces, si ya tenemos eso, ya supusimos que nuestras variables son, pues, periódicas. Nosotros nos damos cuenta, y lo voy a poner aquí, que la variación del ángulo, la variación de ese ángulo, es obviamente 2pi. Son muchos ángulos, pero estoy eligiendo uno. Todos van a tener esa variación de 2pi. Algunos le ponen 1, Born utiliza 1, yo voy a poner 2pi. Una vez que tenemos eso, vamos a aplicar nuestra ecuación de la transformación canónica. Este viene dado por esto, y este depende de Q y de J. Esa es la ecuación de nuestra transformación canónica. Con esto vamos a encontrar la forma de J. Conociendo J, bueno, pues ya vamos a conocer teta. Bien, entonces vamos a hacerlo. Vamos a partir de esta ecuación. Vamos a escribir nuevamente 0 a 2pi de teta i. Vamos ahora a escribirlo porque vamos a cambiar de variable. Vamos a colocar aquí el menos, pero en realidad no nos importa. Colocamos aquí simplemente dji para una sola variable, la variable ji.
Vamos pues a hacer la expansión. Vemos de inmediato que esto pues se puede escribir muy sencillamente como dji ds djk por djk más la sumatoria por k dji por dsqk dqk. Debemos notar que cuando hacemos la integral, estas diferenciales van a ser dependientes del tiempo, así. Cuando hacemos la integral de línea, aquí utilizamos el hecho de que estas son integrales del movimiento y este es 0. Ya lo vamos a poner 0 de una vez y nos vamos a quedar únicamente con una contribución, la contribución de una sola cosa. La contribución, vamos a suponer que las otras contribuciones para una coordenada son absolutamente despreciables y vamos a quedarnos únicamente con dqk. Así, despreciamos todas las otras. ¿Cuál es la razón para hacer esto? Bueno, matemáticamente se debe justificar. Físicamente es que nada más estamos caracterizando uno solo de los grados de libertad. Los otros grados de libertad se caracterizarán aparte, los suponemos no acoplados realmente. Entonces vamos pues a poner eso aquí, en nuestra integral. Voy a borrar esto para escribir la integral. Menos, aquí me va a quedar este de ji ds de qk de qk. Y este se puede escribir muy fácilmente así. pk de qk. Entonces elegimos, nosotros queremos elegir aquí pues la variable, esta queda como i, pues despreciamos todas menos esta. Y entonces ya tenemos la forma de que esto sea 2pi. Esto debe ser 2pi. Entonces, esta de aquí, para que pueda ser 2pi, pues debe, como estamos diferenciando, vean, por dji, pues este va a ser proporcional a ji. Y entonces, pues ya tenemos nuestra ecuación. Esta va a ser nuestra variable, menos 2pi integral de pk de qk. De qk, perdón, siempre le pongo k porque se me va. Esta va a ser nuestra variable de acción. Esta va a ser nuestra variable de acción. El siguiente paso es demostrar que esta es adiabática, que es un invariante adiabático. Demostrado que es un invariante adiabático, el siguiente paso en la cuantización es hacer esto. Número cuántico multiplicado por h barra, j vale esto. Y este es el procedimiento de cuantización canónica. Una vez que hacemos esto, pues hay que recordar qué significa, ¿verdad? Nuestro hamiltoniano transformado nada más va a depender de las integrales del movimiento y por lo tanto cuando lo cuantizamos, pues nada más va a depender de números cuánticos, los números cuánticos. Y esto es lo que se entiende por una cuantización canónica en la mecánica cuántica primitiva. Muchísimas gracias.